Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 18. Alemania 2006. Me enamoré del fútbol igual que más tarde me enamoré de las mujeres, de repente, inexplicablemente, sin crítica, sin pensar en el dolor o los trastornos que traería consigo. Nick Hornby, escritor inglés. Tarjeta roja para el árbitro. Igualaban a 2 goles Australia y Croacia, que en una dramática definición decidían un lugar en octavos de final. Con ese resultado pasaban los de Oceanía, que habían sobrevivido a varios errores del referee inglés Graham Poll. Sin embargo, cuando se creía que su arbitraje solo quedaría en el olvido, decidió entrar en la historia por la puerta de atrás. Ocurrió al minuto 90 cuando, tras una dura falta del croata Josip Šimunić, el británico le muestra la segunda tarjeta amarilla. Lo increíble es que el jugador croata, que ya había sido amonestado a los 61 minutos y parecía un Pac-Man derribando todas las camisetas de color amarillo que se le interponían en el camino, continuó en el campo de juego como si nada. Ni los jueces de línea ni el cuarto árbitro se percataron del error del inglés y ni siquiera hubo protestas del banco australiano. Solo Viduka se acercó al referee para preguntar cuántas tarjetas tenía Šimunić y la respuesta de Graham Poll fue que solo tenía una. A la historia todavía le faltaba un último capítulo, pues ya concluido el cotejo, Šimunić seguía desbordado. Se le acercó al árbitro, lo agarró del brazo para increparlo y se ganó entonces la tercera amarilla y, ahora sí, la roja. Cuando le preguntaron el porqué de su error, el inglés dio una explicación lógica, pero impropia para un profesional. La segunda amarilla, en lugar de anotársela al número 3 croata, se la colocó al número 3 del equipo rival, Craig Moore. Como Australia, el equipo perjudicado, clasificó a la siguiente fase, la mala aplicación del reglamento no tuvo consecuencias. Excepto para Graham Poll, quien no solo fue echado de la Copa del Mundo, sino que no volvió a pitar un partido internacional. One skill you need to be a good referee is to be able to count. Graham Poll got that wrong. He gave the Croatian Šimunić 3 yellows before he sent him off. No te olvides de suscribirte y darle like al video, nos ayudarás mucho en este proyecto. La lista de Lehmann. Cuando los partidos igualados comenzaron a definirse desde los 11 metros, alguien acuñó la frase "la lotería de los penales". Aunque era imposible avalar esta expresión, quien le firmó el acta de defunción fue el arquero germano Jens Lehmann. Ocurrió en Alemania, cuando el local empató con Argentina y el pase a semifinales debió definirse desde el punto penal. Fue entonces cuando le entregaron a Lehmann el papelito que él mismo, arquero, había escrito la mañana del partido. Allí, con los datos recolectados por el suizo Urs Siegenthaler, tenía definido cómo pateaban los penales los argentinos. La lista no estaba completa y, además, tenía nombres de jugadores que finalmente no estuvieron en la definición, como Messi y Aimar, quienes fueron dejados en el banco, en tanto que Riquelme y Crespo habían sido reemplazados. Era la 4ª vez en mundiales que estas selecciones definían de esta forma. En las 3 anteriores habían salido victoriosas. Primer penal, Julio Cruz.
El primero en poner a prueba la efectividad de la lista fue Julio Cruz, quien curiosamente estaba como el posible ejecutante número 8 de los albicelestes. Lo cierto es que si bien Lehmann acierta la dirección del remate del reemplazante de Crespo, el disparo del jardinero, arriba y a la derecha, es inatajable. Segundo penal, Roberto Ayala. Con los hermanos 2-1 le toca el turno a Roberto Ayala y aquí el famoso papelito toma protagonismo, porque en la lista del arquero dice Ayala, espera larga, carrera larga, derecha, y efectivamente, como si el ratón siguiera un libreto, su ejecución responde paso a paso a lo previsto y el disparo es atajado por Lehmann. Tercer penal, Maxi Rodríguez. Con la serie 3-1, las instrucciones de Lehmann para enfrentar al que tenía como posible séptimo ejecutante, Maxi Rodríguez, son bastante escuetas. Al lado de su apellido solo dice 18 izquierda. El arquero fue hacia allí, pero el remate ajustado al palo y abajo es imposible. Gol argentino, pero Alemania vuelve a patear y pone la serie 4-2. Cuarto penal, Esteban Cambiaso. Esteban Cambiaso era el único al que Lehmann no lo tenía entre los posibles ejecutantes, pero como antes de cada tiro, el portero sacó el papel que guardaba en la media e incluso le dedicó más tiempo que a los demás. Si buscaba intimidarlo, lo logró, pues el disparo del Cuchu, suave y a media altura, lo detuvo sin problemas. La lista, escrita a mano en lápiz en una hoja arrancada de un blog, adquirió una relevancia que sorprendió al mismo Lehmann. Por supuesto, si Argentina hubiera ganado la definición, el papel habría desaparecido, dijo muy sensatamente el arquero. Y aunque usted no lo crea, cuando fue subastada en 2006, un empresario pagó una verdadera fortuna, 1 millón de euros. El dinero recaudado fue destinado a ayudar a los niños con cáncer y el papel es exhibido de manera permanente en un museo de Bonn. El día que Zidane perdió la cabeza en el pecho de Materazzi. Los antecedentes. A pesar de sus características de jugador fino, de categoría, Zidane no era precisamente una carmelita descalza. Su rostro afable y el discurso sereno afuera contrastaban con sus actitudes proclives a la violencia dentro de la cancha. Previo a este mundial había sufrido 13 expulsiones, con 10 rojas directas, todas consecuencia de su carácter explosivo. La primera fue en la Liga Francesa, cuando respondió a un insulto de Marcel Desailly con un cortito al pómulo derecho. Su prontuario tenía también tarjetas rojas por un codazo al alemán Thorsten Fink y por pisar a Fouad Amin, de Arabia Saudita. Y entre sus respuestas a las provocaciones o de fastidio por la marca rival, no puede faltar un cabezazo al alemán Jochen Kientz. Según Tomás González Martín, sus rivales sabían perfectamente que el talón de Aquiles de Zidane no estaba en sus tobillos, sino en ese carácter que se forma al ser un hijo de inmigrantes argelinos que surge de la nada, en Marsella, para ganarlo todo. Si había en la final entre Francia e Italia un jugador que pudiera sacarle el demonio maligno a Zizou, ese era Marco Materazzi. Un provocador nato que podía ser acusado de cualquier cosa, menos de comportarse como un caballero en una cancha. Y en un fútbol duro como el italiano, no dudaba en apelar a las brusquedades para compensar sus deficiencias técnicas. Entre sus antecedentes inmediatos, tenía 2 acciones que lo pintaban a la perfección. La primera contra Zlatan Ibrahimovic. Una falta tan violenta que dejó al sueco fuera de la convocatoria en un partido clave para clasificar al Mundial 2006. La otra, apenas unos meses antes del inicio de la Copa del Mundo en Alemania, jugando para el Inter un partido de la Champions. La víctima fue el argentino Juan Pablo Sorín, del Villarreal, quien recibió un brutal codazo que lo dejó sangrando en el piso.
A pesar de estos antecedentes, en su currículum solo tenía entonces 7 expulsiones en 12 temporadas jugando en el calcio. Zidane versus Materazzi. However, at club level, his demons were still in evidence. In the Champions League game for Juventus at home to Hamburg, Zidane was sent off for his headbutt on Joachim Kimmich. It was something which he repeated more famously on an even bigger stage 6 years later. I think we did have an explosive temper, but then again, it was a look. Los hechos. La final ya los tenía como protagonistas a estos dos hombres. A los 7 minutos Zidane había puesto adelante a Francia. Zizou ejecutó con maestría, picando el balón a lo Panenka, un penal dudoso sancionado precisamente a Materazzi. Pero a los 19 minutos el defensor italiano se había reivindicado al convertir el empate tras conectar un córner de cabeza. A lo largo del juego se habían cruzado varias veces, con Materazzi haciéndole sentir la marca y el francés sin rehuir el contacto. A los 20 minutos del tiempo extra y con el partido igualado a un gol, Zidane está de espaldas al arco dentro del área italiana. Materazzi lo encima y coloca su mano a la altura del pecho del francés y lo provoca agarrándole la tetilla izquierda. Fastidiado, Zidane lo encara y comienza un diálogo que él mismo da por finalizado al dirigirse corriendo a su campo. Mientras la pelota continúa en juego, Materazzi le habla a Zizou de espaldas y de pronto lo inesperado e insólito. Zidane detiene su trote, se voltea y, cual toro embravecido, estrella su rapada cabeza contra el pecho del italiano. Curiosamente, hasta el momento del impacto, Materazzi no realizó ningún gesto defensivo para amortiguar la agresión. Astutamente habrá pensado que si repelía la agresión del francés, todo iba a terminar con los dos afuera de la cancha. La acción no fue transmitida en directo por televisión, ni tampoco fue observada por el árbitro Horacio Elizondo. El colegiado argentino solo advirtió la situación irregular cuando vio a un jugador de la Azzurra tirado en su campo. Entonces detuvo el juego y corrió hacia donde estaba el caído. Entretanto, Gianluigi Buffon iba en procura del juez de línea. El arquero italiano, con gestos inequívocos, le indicaba que él había visto la agresión y que debía informarle al referee. Mientras Elizondo buscaba entender la situación de boca del propio agredido, era informado por los auxiliares por el auricular. Una vez que se reincorporó Materazzi, el referee fue a consultar con Darío García, el juez de línea que estaba del lado de la jugada. Elizondo diría después que fue un simulacro de charla, pues quien ya le había informado el cabezazo había sido el cuarto árbitro. Tras la aparente consulta, al regresar al campo va metiéndose la mano en el bolsillo trasero. Tarjeta roja para el crack francés.
Las repercusiones. La agresión de Zidane provocó al otro día que la prensa mundial, incluidos algunos medios franceses, condenaran al astro. L'Équipe, ya habrás pensado cómo explicarles ese cabezazo a tus 4 hijos, para los que significas tanto, esta tu última imagen como futbolista. Libération. Zidane parte en retirada tras un gesto malvado. Le Monde. Un hombre, hijo de argelinos de Marsella y de origen humilde, llevado a lo más alto por todo un país y admirado en todo el mundo, se convirtió con un solo gesto en un mal ejemplo para miles de niños que sueñan con ser como Zizou. Bill. Zidane enloquece y embiste. Mundo deportivo. El gran Zizou se despidió antes del tiempo expulsado por un cabezazo más propio de un macho cabrío que de un crack del balón. The Sun. Un caso de enfermedad mental. The Times. Fue un final triste y vergonzoso para un gran futbolista. Politiken. El gran viejo dejó plantada a Francia. Solo Dios sabe qué pasó por su cabeza. True. La salida de Zidane del escenario internacional fue memorable, pero muy diferente de lo que esperaban él y el fútbol. O Globo. Zidane perdió la cabeza y la corona ante los ojos de todo el mundo. Olé. Dios y el diablo se jubilaron. Zidane regaló un lujoso gol de penal y se fue del fútbol expulsado por una reacción violentísima en el alargue. ¿Qué se dijeron? Naturalmente, todos querían conocer el porqué de la reacción que había tenido el francés contra Marco Materazzi. Zidane no quiso revelar lo que lo había enfurecido, pero dijo que Materazzi lo había insultado con palabras muy duras. Y le pidió perdón al fútbol, a la afición y al equipo, pero a él nunca, sería deshonrarme, antes prefiero morir. Se tejieron muchas versiones sobre el diálogo que habían tenido, el propio Materazzi desmintió algunas de ellas. No le llamé terrorista, nunca he sabido lo que significa eso, no he mencionado nada acerca de religión, política o racismo. Tampoco he insultado a su madre, perdí a la mía cuando tenía 15 años y todavía me emociono cuando hablo de ella. A diferencia de Zidane, desde un principio Materazzi se mostró arrepentido por su conducta y reconoció haberlo insultado. Pero aclaró que lo había hecho por su arrogancia y con palabras que se dicen docenas de veces en un campo. Finalmente, transcurrido poco más de un año, decidió revelar el diálogo a la revista italiana TV Sorrisi y Canzoni. Agarré la camiseta de Zidane durante algunos segundos y él se volvió hacia mí. Me habló burlándose, me miró con arrogancia de arriba abajo y me preguntó si quería su camiseta. Si la quieres, te la daré más tarde, me dijo él. Entonces yo le respondí con un insulto. Prefiero a la de tu hermana. Podría decirse que la historia tiene un cierre redondo, pues esos dichos del jugador italiano ya habían sido anticipados. En efecto, la revista francesa Paris Match y la cadena brasileña de televisión Globo plantearon desde el inicio esta versión. Ambos medios contrataron especialistas en la lectura de labios que les informaron que la ofensa había sido para su hermana. Sin embargo, como dijo Materazzi, insultos como este y otros aún más ofensivos son moneda corriente en una cancha de fútbol. Por eso, no deja de sorprender que Zidane haya perdido los estribos ante una ofensa que normalmente se devuelve o se ignora. Y a despecho de la versión oficial, hay otras que a todas luces haría más comprensible la violenta reacción del ídolo francés. La cuenta del periodista mexicano Martín del Palacio. Hace unos años, varias revistas del corazón galas comentaron que Zidane tenía un amante, la cantante argelina Nadia. El jugador lo negó todo y, por su gran reputación, la historia se apagó y quedó como un rumor. Pero fue cierto, y no solo eso, su esposa, Véronique Fernández, no solo se habría enterado, sino que habría tomado venganza. Nada menos que con un compañero de Zidane en la Juventus, Filippo Inzaghi. El matrimonio entró en crisis, pero finalmente la superó y se mantuvo unido. Respecto al episodio en la final, Materazzi jaló la camiseta del francés y este le contestó: si la quieres, te la puedo dar al final del partido. La respuesta del italiano, que desencadenó la bomba, fue la siguiente: muy bien, así yo se la puedo dar a Pippo, no sería la primera cosa tuya que tendría.
La psicoanalista francesa Sabine Calegari, autora de un libro sobre Zidane, refiere que cuando le dio el cabezazo a Materazzi, influyeron la presencia de Inzaghi en el banquillo italiano y de la cantante Nadia en las gradas. En aquel estadio estaban todos los ingredientes y él acabó por estallar. El cabezazo en tiempos de redes. Más rápido de lo que se podía imaginar, el paredón donde se creía fusilarían a Zidane comenzó a desvanecerse. Para ello influyeron varias circunstancias, una de ellas, que su agresión no le hubiera ocasionado daño a Materazzi. Aunque un especialista dijo que el golpe podría haber provocado un paro respiratorio y por tanto ser mortal. También pesó el hecho de que la reacción de Zidane hubiera sido en defensa del honor de su madre o de su hermana, o ambas. Imposible negar que aquí funcionaron los prejuicios, porque si el cabezazo lo hubiera dado el italiano Marco Materazzi, no sería descabellado imaginar que habría sido desterrado del fútbol de primer nivel y su carrera hubiera acabado. Por último, incidió la época, esa acción en un mundial disputado hace 30 o 40 años no hubiera tenido redención posible. Pero al amparo de internet, en apenas unas horas se convirtió en juegos, motivo de risa o inspiración para un negocio. En efecto, la red comenzó a ser invadida por juegos donde el internauta debía dar cabezazos a los Materazzis en su camino. Se crearon blogs donde se instaba a los visitantes a que adivinaran las palabras que tanto habían ofendido al jugador francés. El ingenio se hizo presente cuando alguien encontró una nueva explicación a la caída de Fidel Castro un par de años antes. En la nueva versión, el dictador cubano no había tropezado con un escalón, sino que había sido derribado por un cabezazo de Zidane. Además, un estilista italiano, Alessandro Ferrari, creó una línea de ropa que llamó X-Qua, que en italiano se pronuncia Perquà. Se inspiró en la pregunta que se hizo en voz alta un periodista francés en el momento de la insólita agresión: ¿por qué Zidane? El giro fue tan significativo que Adidas y France Telecom dijeron que seguirían contando con Zidane como imagen. Y en 2012 esta jugada se hizo arte con la escultura de 5 metros Le Coup de Tête, cabezazo, obra de un artista argelino. La imponente estatua impresiona por su realismo, pero su majestuosidad no ha impedido que sea rechazada por Zizou. Hasta entonces ajeno al brillo de las marquesinas de las estrellas, Materazzi le supo sacar provecho económico al incidente. Firmó un jugoso contrato con la marca deportiva Nike, con la cual protagonizó el divertido comercial Entrenamiento de Materazzi. Allí él detiene con el pecho una bola de bowling, a un jugador de fútbol americano, a un par de policías que lo golpean con un mazo. Y hasta una camioneta todoterreno. Todo gracias a las propiedades protectoras de la camiseta de Nike, la rival de la Adidas de Zidane. Por último, el rudo jugador publicó un libro, Lo que le dije en realidad a Zidane, el cual contiene 249 posibles frases. El conocido como Matrix en el fútbol italiano dijo que las ganancias que produjera iban a ir destinadas a UNICEF. Una iniciativa que demuestra que Marco no solo es capaz de ponerle el pecho a Zidane, sino también a las buenas iniciativas. Lo que quedó en el tintero, curiosidades, anécdotas, datos. El póster creado por la agencia We Do muestra una constelación de estrellas que forman una pelota de fútbol en el firmamento.
A pesar de que fue escogido a través de una votación telefónica, un semanario alemán propuso un concurso alternativo para quienes no se identificaban con lo que ellos calificaron como logo de jardín de infantes. La mascota fue Goleo 6, una marioneta de un león con la camiseta blanca de Alemania, que tiene como acompañante a Billy, un balón parlante. Entre las muchas críticas que recibió su diseñador estaba el que escogiera un león, símbolo de Inglaterra, su tradicional rival, en lugar del águila, el animal que identifica al país. Llamada Mastinggeist, término alemán que alude al espíritu de equipo, la pelota estaba formada por solo 14 piezas, las cuales estaban selladas en lugar de cosidas. Por primera vez en un mundial, cada balón estaba personalizado, es decir, tenía los datos del nombre del estadio, de los equipos, la fecha del encuentro y la hora de comienzo de cada partido. El goleador Miroslav Klose, 5 goles. Una semana antes del inicio del torneo, se proclamó la división en 2 de Serbia y Montenegro, por lo que técnicamente los futbolistas defendieron un país que no existía. Por haber mandado al repechaje a España en las eliminatorias, se esperaba más de ellos, pero perdieron sus 3 partidos, incluyendo una goleada ante Argentina. El árbitro español Medina Cantalejo ya había tenido su cuota de protagonismo, cuando en el partido de octavos de final entre Italia y Australia había expulsado injustamente a un entonces no tan célebre Marco Materazzi. Pero como a la Azzurra le sienta perfecta la armadura defensiva, no sufrió mucho ante el limitado conjunto australiano. Sin embargo, todo daba a entender que con el marcador en blanco se iría a la prórroga, pero en tiempo de descuento, Medina Cantalejo vio penal en una caída de Grosso al cual Nil ni siquiera llegó a tocar. La pelota quemaba, pero Totti lo cambió por gol. Italia pasaba cuartos con sufrimiento, pero lejos de desgastarlos, se sabe que a los italianos los hace más fuertes. Grosso, and still Grosso, he's done brilliantly, play on, says the referee. Oh, it's going to be a penalty kick for the Italian. Grosso lumbered on, Neil went to ground, Grosso fell over. It's Totti versus Schwarzer, this to send Italy into the last 8. And how cruel it will be on Australia. En un mundial en el cual se quería que predominara el fair play, el Portugal-Holanda por octavos de final fue un atentado al fútbol. Quizás una campana, como en el boxeo, se hubiera correspondido mejor para darle inicio a la sucesión de acciones antideportivas en el juego más violento de los tiempos modernos en una Copa del Mundo. La salvaje entrada de Bolarus a Cristiano Ronaldo, que después lo obligaría a abandonar el terreno, es la portada de la que pasó a la historia como la batalla de Nuremberg, que tuvo entre otras desmesuras el cabezazo de Figo a Van Bommel que el árbitro no vio, pero del cual fue informado por un asistente y castigó solo con una amarilla. De la sucesión de golpes y patadas que fue el juego que terminaría ganando Portugal, solo basta para resumir lo que tiene el récord de más tarjetas, con 16 repartidas entre 12 jugadores, 4 de ellos por partida doble, de los 7 portugueses, Coutinho y Deco, y de los 5 por el lado de los naranjas, el mencionado Bolarus y Van Bronckhorst. Holanda, 5 jugadores amonestados, 2 de ellos con doble amarilla. Portugal, 7 jugadores amonestados, 2 de ellos con doble amarilla. A pesar de que la actuación de las selecciones merecía una severa sanción, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, prefirió criticar al referee ruso Valentín Ivanov, afirmando que los equipos querían jugar al ataque, pero no fueron ayudados por el árbitro, y concluyó su particular visión del partido con una perlita: el arbitraje mereció una tarjeta. Muito esperto. E Pinto. E olha só. Vem aí cartão amarelo pro Bolarus. Passou. E houve o toque. Olha agora, quem sabe agora. Chegou no Pauleta, ajeitou. Olha a chance, Maniche. Gol! Tem que dar cartão pro Costinha. Ele já deu o cartão pro Costinha. Já devia ter saído faz tempo. Coco. E pegaram.
E fechou o tempo. Já não estava valendo mais nada. O Bandeira já tinha apontado no primeiro lance. Vai expulsar. Agora vai expulsar. Porque ele botou a mão na bola, no caminho. Infantil. E agora o Petit, que acabou de entrar, vai tomar cartão amarelo. Fez o toque na frente pro Simão Sabrosa, que é do Benfica, e falta. Falta em cima do Deco. E o Petit já saiu lá de trás para dar uma de xerife. E o cartão amarelo. Atendendo a pedidos dos jogadores portugueses. Partiu. E reclamou que tomou uma cotovelada. E é o tá expulso. Vai, agora vai pegar fogo. Sabe por quê? Porque o jogador holandês não jogou a bola para fora. A bola estava com o Deco. Olha lá, virou briga. Pera um pouquinho. O holandês que agrediu ali o jogador português, que agrediu o Petit. O Deco foi e deu a pancada porque a Holanda não teve aquilo que é o espírito esportivo. O estádio inteiro tá vaiando de devolver a posse de bola para Portugal. E agora cartão amarelo pro Ricardo. Agora o Nuno Valente chegou e pegou por trás e tomou o cartão amarelo. Ia lá. Ele vai expulsar o Deco. Vai expulsar, tá expulso o Deco. Tá expulso o Deco. O Arnaldo vai dizer depois. Fiquei com a cena do Simão. Vamos entrar em campo. E agora vem cartão. Fongou, Costa é vermelho. É o segundo amarelo, vai tomar o vermelho. El inglés Wayne Rooney llegó a la Copa con la etiqueta de crack, algo que no pudo refrendar en la cancha. Quizás eso explica que en cuartos de final contra Portugal, su frustración lo llevara a cometer una agresión tan peligrosa como pisarle los testículos al portugués Ricardo Carvalho, frente a los ojos del árbitro argentino Elizondo. Ante el intento de castración de su compañero, Cristiano Ronaldo se acercó al referee para acusar a quien en ese momento jugaba con él en el Manchester United. Una actitud que no le gustó para nada al inglés, que llegó a empujarlo. Acto seguido, Elizondo, tras apartar a los jugadores que lo acosaban, le sacó la tarjeta roja a Rooney. Algunos periódicos ingleses querían la cabeza de Cristiano, pidiéndole al Manchester que lo echara o que Rooney resolviera la diferencia dándole un puñetazo. Lejos de eso, el inglés dijo que estaba bien con Cristiano, solo un poco decepcionado porque haya decidido implicarse. Ambos siguieron como compañeros y en 2008 ganaron la Champions League. You know, it's tough to see from here. Tough to see. There was a good battle with Carvalho right to him and Wayne Rooney. And then all of a sudden he came over and pushed Cristiano Ronaldo. And now all of a sudden, Wayne Rooney gets a red card. Esa larga caminata de 10 o 15 segundos de la mitad de la cancha al punto del penal, cuando parece que todo el mundo lo está mirando, es el terror de un jugador. Y por eso se entiende que algunos se rehúsen a asumir esa responsabilidad. Es el momento en el que, al fallar, nuestros héroes se convierten en niños, dijo un especialista en el tema. El francés Alain Giresse, quien hizo el primer lanzamiento en la primera definición por penales en mundiales, dice que el problema no está en las piernas, está en la mente. El fútbol es un deporte colectivo, pero en ese momento eso terminó. Se convierte en un deporte individual y agrega que una derrota en esa instancia nunca se olvida. El italiano Roberto Baggio da fe de ello, pues aún sufre por el penal que selló la derrota de la Azzurra en la Copa de Estados Unidos. Sigo sin perdonarme el penalti fallado en la final del Mundial del 94 contra Brasil. No hay religión que importe, ese día podría haberme suicidado y no habría sentido nada, declaró en 2021. El argentino Sergio Goycochea muestra la otra cara de la moneda. Los penales son la única jugada del partido que no se puede mecanizar. Hay un clima, una emoción en el momento de la ejecución, que no se puede generar en el entrenamiento. Es la única vez que el arquero saca una ventaja sobre el que va a patear. Y dos porteros alemanes lo respaldan. Harald Schumacher dice que él disfrutaba enfrentar estas instancias porque se sentía como el cazador observando a la presa, en tanto que Oliver Kahn expresó: los tiradores son los únicos que tienen algo que perder en los penaltis, los porteros son los únicos que pueden ganar y convertirse en héroes. Y buscando el pase a semifinales, Ricardo, el arquero portugués, ya conocía el sabor de ser un héroe. 2 años antes, en la Euro 2004, en la misma instancia y ante el mismo rival, Inglaterra, definieron por penales. Aquella vez, él se sacó los guantes y atajó el 6º disparo británico y por si fuera poco, pateó el penal que le dio la victoria a los lusos.
En esta ocasión se tenía una fe aún mayor. Cuando se reunió con sus compañeros, previo a la tanda de penales, les dijo: estoy convencido de que el primer lanzador suyo va a ser Lampard, porque es su mejor pateador, y garantizo que yo voy a parar ese tiro. Ricardo no solo cumplió su promesa, sino que después repitió la proeza ante Gerrard. Ya con el rival psicológicamente disminuido, cuando Carragher remató antes de la orden del árbitro y debió repetirse el cobro, el arquero percibió la cara de terror de tener que lanzar de nuevo en el zaguero, quien cambió de palo y su disparo fue detenido por Ricardo, quien se convirtió así en el primer arquero en detener 3 penales en un mundial. Is headed to penalty kicks. Ricardo at the stop. Lampard misses again. Hargreaves. Up. All tied up. Knocked right back by Ricardo. Another save. Ricardo now. Carragher a little stutter step and a block. Again. Ricardo has been brilliant in the penalties. Para ganar a los alemanes no basta ser mejores que ellos, tampoco tener controlado el partido como creía Pekerman cuando hizo los cambios, de Cambiaso por un agotado Riquelme y de Cruz por Crespo, que entró para evitar el juego aéreo de los hermanos, y un minuto después, con su gol de cabeza, Klose le desbarataba su estrategia. Hacía falta audacia, atrevimiento para liquidar un rival que podía ser inferior futbolísticamente, pero se sabía nunca se daría por vencido. Es cierto, jugó en contra del técnico el cambio obligado de Abondancieri por lesión, pero tras la derrota por penales, imposible olvidar que dejó en el banco a Messi y la postal inolvidable de su frustración. A punto de cumplir 34 años y con una actualidad distante de su categoría, Zidane ya había terminado su contrato con el Real Madrid y quería retirarse por completo en el máximo escenario, y por ello anunció en abril de 2006: tras el Mundial dejaré de jugar al fútbol, el Mundial es mi último objetivo, es lo único en lo que quiero centrarme. Después de una primera fase mediocre de Francia, el periódico español Marca le anunció a toda página la jubilación a Zidane en octavos. Pero la realidad es que Zizou volvió a ser Zizou y refrendó su gran actuación con un golazo en tiempo añadido. En cuartos venía el gran favorito, el Brasil de Ronaldo, Ronaldinho y Kaká, con ansias de revancha. Pero su coordinador técnico, Zagallo, se quedó con las ganas. Yo espero mucho que este sea el último partido de ese jugador. No pudo ser, y Zidane, que fue el mejor de la cancha, tuvo mucho que ver en ello. Contra Portugal por el pase a la final, Zidane anotó el único gol del partido. Todo estaba dado para un final brillante de su carrera, pero su temperamento lo traicionaría. Avec Obu, pour Wilton, pour Zinedine Zidane, el magnifico Obu, Obu, le but, Zidane est marqué, Zidane est marqué. Ce n'est pas son jubilé, non, ce n'est pas la dernière de Zizou. Et on va se retrouver avec un France-Brésil samedi prochain à Francfort en quart de finale. Quelle belle action! A categoria do cidadão. Olha a categoria do cidadão. Estava impedido o Thierry Henry. Rooney mete pela linha de fundo. Quer dizer, a dúvida do impedimento que o Bandeira poderia ter marcado. O Arnaldo vai dizer depois aí, nesse lance aqui, ó. Tava não. Tava não. Tava no momento que ele entrou, no momento que a defesa saía. Zidane na cobrança, jogou pra área, o toque de cabeça, sai à direita do gol do Dida. Aí o lançamento, jogou fechado.
O abraço do Cicinho com o Zidane. Pick up that ball in the box. Zidane is ready and the referee's whistle against Ricardo. Shot and a goal for Zidane. Si usted espera que una selección italiana le llene los ojos de fútbol, va a seguir esperando, pero si su expectativa es ver una selección competitiva, dura, esforzada, seria, jamás perderá lo que apueste por ella. Además, cuando no estuvieron finos sus delanteros, aparecieron valores muy altos en todas sus otras líneas: Buffon, Grosso, Materazzi, Gattuso, Cannavaro, Pirlo. En semifinales ante el anfitrión, había vuelto a mostrar su carácter cuando todo indicaba que iban a los penales. Primero Buffon negándole el gol a Podolski y después con una ráfaga furiosa encabezada por Pirlo al habilitar a Grosso para que el zaguero abriera el marcador a los 119 minutos y culminado un minuto después cuando el ingresado del Piero puso el 2-0 final. Y en la final, en un partido que estaba para cualquiera, pero con Francia golpeada con la expulsión de Zidane, pagó una deuda en los penales, donde había perdido las 3 veces. En el 90 de local frente a Argentina, en el 94 la final contra Brasil y en el 98 con los mismos franceses. Y si tras el sufrimiento la victoria sabe mejor, nadie como los italianos para confirmarlo. Andrea Pirlo first on the spot for Italy. Down the middle, Pirlo. Utah's done this so many times before in his career, but never like this. He's done it now, emphatically. 1-1. Now to take Italy's second kick. He's up to it with plenty left in the tank. Trezeguet against Buffon. That one didn't cross the line. Not like Zidane's early in the game. That stayed out, and it's advantage Italy. Well, he struck it well, hit it with power, sent Buffon the wrong way. Daniele De Rossi scores. No keep. The defenders are doing it just right. No celebration from Abidal. He knows that was just long run. Good penalty. Bartes helpless. Italy are so. Sagnol misses. Italy win. Sagnol scores. He went for the blast. France are still alive. It's Fabio Grosso. He's had a great game. He was the hero of the semi-final too. This for Marcello Lippi's Italy. Grosso's trying not to think about the bigger picture. He's thinking about the job he has to do, and that's all. And Grosso has done that job. The kick that means Italy win the World Cup in 2006. Próxima publicación, capítulo 19, Sudáfrica 2010, Naranja Furiosa. Sigue con nosotros en este apasionante viaje. No te olvides de dejar tu comentario, queremos saber tu opinión.